Bueno, como decíamos, hoy vamos a comenzar ya con las cartas del apóstol Pablo. Hoy vamos a comenzar con la epístola de Pablo a los Tesalonicenses, primera y segunda, y primera de Corintios. Entonces, si no alcanza a tomar apuntes, pues yo voy a enviar eso por el grupo para que puedan después ustedes mismos ahí a tomar, porque también veo que no todos van a alcanzar a ver. ¿Listo? Entonces, bueno, el nacimiento de la iglesia en Tesalonicenses surge en el segundo viaje de Pablo, más o menos para el año 53 o 56. Ese es narrado en el capítulo 17 del libro de Hechos. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una ciudad de los judíos. Ustedes recuerdan que Pablo en el segundo viaje, él tiene el deseo de visitar las iglesias de la región de Galacia que él había fundado en su primer viaje. Pero dice la escritura anteriormente que el Espíritu le prohibió predicar en ciertos lugares, en Bitinia, y ellos en ese deseo de continuar su ministerio, ellos comienzan a orar, y dice que Pablo tiene una visión en la noche, ¿sí? Donde ve un hombre macedonio que le dice, pasa y ayúdanos. Entonces ellos entienden que el Espíritu Santo los estaba dirigiendo a la región de Macedonia. Entonces, ese hecho fue muy importante en la historia del cristianismo porque fue el primer movimiento misionero que llevó el evangelio a Europa. Y usted va a ver que en la historia de la iglesia, Europa ha sido tal vez el continente que Dios ha usado más para la expansión del evangelio. El continente que más nos ha dado misioneros y donde han estado si podemos decir, las iglesias más representativas de la historia de la iglesia. Entonces, esta ciudad fue muy importante porque fue la primer capital del continente europeo que fue alcanzada con el evangelio, y de allí, como el mismo apóstol Pablo lo dice en el capítulo 1, esta iglesia fue una iglesia que tuvo mucho encargo y de allí salió la palabra para toda la región. Tesalónica, Corintios y Éfeso llegarían a ser unos centros muy importantes en cuanto a la expansión del evangelio en el primer siglo y pues en el ministerio de Pablo. Ahora, Pablo, después de estar en la ciudad de Tesalónica, usted lee en el pasaje que Pablo solo dura 3 semanas. Él solo puede predicar 3 días de reposo a los judíos que estaban reunidos en la sinagoga y se levanta una persecución contra él. Entonces Pablo solo dura 3 semanas, aproximadamente pues casi un mes en la ciudad, y él tiene que salir por la persecución y ahí llega a compartir en Berea. Entonces esta iglesia se caracteriza porque es una iglesia de nuevos creyentes. Sí, Pablo pudo trabajar con ellos. Después Pablo, después de llegar a Corintio, Pablo envía a Timoteo y a Silas para que sepan cómo es la situación de estos nuevos convertidos que reciben el evangelio muy rápido y que Pablo tiene que salir de allí. Entonces esa es la situación que hace que Pablo, al recibir después las noticias de Timoteo, él sea movido por el Espíritu Santo para escribir primera de Tesalonicenses. ¿Sí? La segunda carta no la escribe un poco tiempo después. Esas cartas las escribe desde Corintios. Ustedes se recuerdan que en el segundo viaje Pablo dura 1 año y medio ministrando en la ciudad de Corintio. Allí escribe primera y segunda de los Tesalonicenses, desde la ciudad de Corintio, en su segundo viaje, como decíamos, más o menos años 57, 60 de la era cristiana. Ahora, los 2 temas principales de esta carta son, primero, hablar sobre la venida del Señor Jesucristo. Y segundo, tratar algunos aspectos del ministerio de la iglesia en Tesalónica. Entonces Pablo pone en estas 2 cartas un énfasis en cuanto a lo profético, pero también un énfasis en cuanto a lo práctico. Entonces vamos a ver un poco la disposición y el bosquejo de la primera carta a los tesalonicenses. Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo lo primero que él hace es mostrar cómo comenzó la iglesia, capítulo 1, cómo creció la iglesia, capítulo 2, y capítulo 3, cómo se consolidó la iglesia, además de defender su ministerio también en esos capítulos. Ya en el capítulo 4 de la primera Tesalonicenses,
Pablo exhorta a la iglesia a su caminar, especialmente en el capítulo 4 en cuanto a la santidad, en el capítulo 4 del 9 al 10 en cuanto a la unidad y la armonía entre los cristianos en la ciudad, en el capítulo 4 verso 11 y 12 la honestidad, capítulo 13 y capítulo 4 desde el 1 al 13 y 5 hasta el 11 habla de la esperanza de la venida del Señor, y el capítulo 5 del 12 al 28 nos habla un poco del servicio cristiano. Eso es Primera de Tesalonicenses. Ahora, el bosquejo de la segunda carta es un poco más sencillo. La segunda carta tiene 3 capítulos. El primer capítulo es una alabanza a la situación de la iglesia, una promesa y la oración que Pablo hace por ellos, porque como decíamos en un comienzo, esta iglesia se fundó en medio de la persecución. Por eso mismo Pablo no pudo estar mucho tiempo en ella. En el capítulo 2 Pablo trata asuntos escatológicos, especialmente la manifestación del anticristo, la venida del Señor y las repercusiones que eso debe tener en la vida del creyente. ¿Sí? En el capítulo 3 tenemos una exhortación para que los creyentes en su vida obedezcan la palabra, sigan el ejemplo de los apóstoles, disciplinen a los rebeldes y una bendición final. Esos son Primera y Segunda los Tesalonicenses. Ahora vamos a ver algunas conclusiones prácticas en cuanto a estas 2 epístolas para entender un poco el foco de ellas. Entonces, lo primero que podemos ver es el aprecio de Pablo hacia esta iglesia y la defensa de su ministerio. Como Pablo no pudo estar mucho tiempo en la ciudad de Tesalónica, él tuvo que salir y él fue criticado y señalado como falso obrero. Entonces, cuando él escribe la carta, Primera y Segunda, usted va a notar que él primero que muestra el afecto que tenía hacia estos nuevos creyentes o hasta hacia esta nueva iglesia. Usted puede leer, por ejemplo, ahí en el verso 17 del segundo capítulo, la primera epístola, que dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. O sea que fueron 3 semanas, pero que fueron muy intensas y que de alguna manera ligaron a esta iglesia al corazón de Pablo. Hay iglesias que Pablo aplaude, hay iglesias que Pablo exhorta, hay iglesias que Pablo corrige, pero Pablo llega a decir de los tesalonicenses que ellos llegaron a ser una de sus coronas. O sea, una iglesia que realmente manifestó un fruto muy precioso y apreciado para él. Pablo dice que cuando él estuvo entre ellos, él estuvo como una nodriza que cuida a sus hijos, ¿sí? Pablo es el ejemplo de un hombre que no es solo un hombre de la palabra, no solo un hombre lleno del Espíritu Santo, no solo es un gran evangelista o un gran teólogo, sino que Pablo se compara con una mujer que ama a sus hijos en cuanto a su ministerio. ¿No? Es muy interesante esto. Pablo dice que los amó y los cuidó como una madre y los guió y los apacentó como un padre. Entonces, eso nos manifiesta bastante los primeros capítulos de su primera epístola. Además de eso, hace una defensa a su ministerio. Él dice en el verso 3 del mismo capítulo, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Porque a Pablo generalmente se le acusó y él tenía de alguna manera por sus opositores la fama de que era un falso obrero. Entonces una de las cosas que Pablo dice en ese capítulo es que cuando él les hablaba, no les hablaba por error o con impureza, o sea, su mensaje fue puro, sus intenciones también fueron claras, y él no tenía la intención, como el mismo capítulo dice, de aprovecharse económicamente de estos hombres. Pablo era una persona transparente, tanto que él mismo le dice a esta iglesia que él prefirió trabajar esos días que estuvo en ese lugar con sus propias manos para no ser carga a ellos, sino darles el ejemplo que si las personas quieren comer, necesitan trabajar. Pablo es un obrero excepcional. Pablo ejerce un ministerio con un ejemplo intachable. Y él resalta bastante el ejemplo y su conducta para estos creyentes, porque como duró tan poco tiempo, inmediatamente él sale, las críticas sobre él surgieron. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue muy perseguido por los de su nación, por los judíos, y algunas
iglesias que se dejaron contaminar por falsos obreros lo señalaban bastante. Entonces Pablo hace una defensa también de su ministerio. ¿Por qué es importante que Pablo se defienda? A veces uno podría llegar a pensar, si es un hombre de Dios, él no necesita defenderse, Dios lo va a defender, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si Pablo era desacreditado, su mensaje era desacreditado. Entonces nosotros tenemos que entender que el ministerio está ligado a la persona, ¿sí? Una persona impía va a tener un ministerio impío, aunque hable como un ángel. ¿Por qué? Porque de alguna manera en las Escrituras lo que hablamos está ligado a lo que somos, a lo que hacemos y de la manera que vivimos. Entonces nosotros no solo debemos estar preocupados por el mensaje que estamos dando, por las personas que nos están oyendo, sino por la clase de persona que somos. Pablo era muy transparente en su ministerio, muy transparente en cuestiones de dinero, muy transparente en cuestiones de carácter. Él de alguna manera representa la figura de un siervo de Dios en integridad. Y eso es muy importante que nosotros lo aprendamos. A veces a nosotros no nos interesa quién es la persona, pero sí nos debería interesar. ¿Está casado, no está casado? ¿Tiene hijos? ¿Cómo es con su esposa? ¿Cómo son con sus hijos? ¿Cómo maneja sus finanzas? ¿Cómo trata a los demás? ¿Es de buen carácter? ¿No es de buen carácter? Todo eso hace parte de los ingredientes que todo hombre de Dios debería tener. Pablo se pone, a veces nosotros decimos, no nos miren a nosotros, pero miren a Cristo. Pero Pablo sí se pone en el lugar de, mírenme a mí y aprenda a mí como yo he aprendido de Cristo. Es muy importante que aquellos que estamos en el ministerio o que estamos siendo preparados para el ministerio, Dios haga una obra primero en nosotros antes de que nosotros podamos hacer una obra para Él, para que nuestra vida no pisotee la obra de Dios, ni las personas que el Señor pone en nuestras manos. También vemos el corazón de un siervo de Dios, ¿no? Él ama a los creyentes. Él no ve a los creyentes como un botín económico. Él no ve a la iglesia como una plataforma para el espectáculo propio. Él ve a aquellas almas como ovejas de Cristo por las cuales, si Cristo murió, son dignas de su sacrificio y de su servicio. Así deberíamos todos aprender de Pablo. Esta epístola habla bastante del ministerio de Pablo de una manera muy resumida. Pablo nos dice que él no ministró su palabra o el evangelio que les predicó a ellos para agradar a los hombres. Sí, eso es una tentación que hoy en día muchos tienen. Ellos no usaban palabras lisonjeras, como dice Pablo. Ellos no encubrían avaricia. Ellos hablaban la verdad de parte de Dios y delante de Dios. Todos deberíamos aprender eso. Si realmente queremos servir a los hombres, no podemos complacer a los hombres. Los hombres no necesitan lisonjas, los hombres necesitan la verdad. Porque es la verdad la que transforma, aunque confronte, ella sana el corazón, restaura la vida, lleva al arrepentimiento y a la fe verdadera. Como les decía, Pablo es un siervo que no fue gravoso para las iglesias. A veces nosotros leemos mucho esos pasajes del derecho de los que sirven al evangelio. Y eso existe. Aquellas personas que viven del evangelio, que predican el evangelio, que enseñan y se ocupan en la palabra y en cuidar de la iglesia del Señor, deberían ser sustentadas por su ministerio. Mas también existe que aquellos que sirven al Señor por causa de no ser gravosos a la iglesia, ellos también pueden trabajar con sus manos. Pablo es el ejemplo de esos dos casos. Una persona a tiempo completo y también una persona que trabaja con sus manos y aún así sigue ministrando a la iglesia. Generalmente cuando el trabajo es nuevo, cuando las iglesias no tienen recursos, los hombres de Dios tienen que aprender a tener fe y a trabajar con sus manos. Ahora, el segundo aspecto claro de la epístola es la venida del Señor. Tal vez si usted quiere saber de escatología, si usted quiere saber de los últimos tiempos, si usted quiere saber de la venida del Señor, si usted quiere saber del anticristo, la epístola que Dios nos dejó es primera y segunda a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque parece ser que había confusión en los hermanos en cuanto a esta verdad. Y esa confusión trajo desequilibrios y temores. Ahí en la segunda epístola, en el capítulo 2, verso 1, Pablo comienza a aclarar esto. Es la epístola donde más se nos habla de la venida del Señor en cuanto a una epístola a las iglesias. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar.
Entonces, ¿qué nos da a entender este pasaje? Que cuando Pablo estuvo ahí y predicó el Evangelio, una de las muchas cosas que Pablo habló fue acerca de la venida del Señor, el arrebatamiento y las señales que precederían ese gran evento. O sea que la iglesia ya tenía un modo de pensar. Nosotros vivimos en un tiempo donde existen varias escuelas de interpretación escatológica, pero parece ser que por lo que Pablo nos dice, entre ellos había un pensamiento. Todos ellos tenían la certeza de que el Señor venía, ¿sí? Todos ellos tenían la certeza de que iban a acontecer cosas antes que Él viniera. Todos ellos sabían que la iglesia iba a pasar por ciertas circunstancias antes que el Señor viniera. Y habían tesalonicenses que habían escuchado, parece ser que otras voces, y estaban confundidos. Y para Pablo la doctrina del advenimiento del Señor Jesús, su retorno, no es una doctrina secundaria. Todo cristiano tiene unas doctrinas verdaderas que él debe conocer y defender, porque son la columna vertebral de la fe cristiana. La muerte de Jesús, la encarnación, la muerte de Jesús, la resurrección, la ascensión y su regreso. Ahora, es posible que tal vez nosotros discutamos en qué momento va a ser su regreso. Su regreso va a ser al comienzo de la gran tribulación, a mitad, después. Eso de pronto puede haber una discusión sana y recíproca entre nosotros, pero ningún cristiano genuino podría negar que Jesús va a volver. Amén. Eso es una doctrina esencial, y Pablo está defendiendo esa doctrina y dice lo siguiente: ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No es que Pablo no crea que el día del Señor está cerca, realmente el día del Señor está cerca desde que ellos escribieron las Escrituras. Juan dice que el Señor viene pronto, Apocalipsis nos dice lo mismo, Pedro nos dice lo mismo, Pablo nos dice que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. Pero ¿cuál era la perturbación de los tesalonicenses? Ellos escucharon de alguna manera que eso iba a suceder en cualquier momento, ¿sí? ¿Usted no ha visto esos videos donde dice, en cualquier momento, cuando usted no se lo espera, ¡bum!, arrebatamiento. ¡Bum!, algunos van a desaparecer y otros van a quedar. Y bueno, todo ese negocio. Nosotros podríamos decir, no se conturbe ni por película, ni por video de YouTube, ni por... El asunto que Pablo está diciendo es claro, hermano, el Señor va a venir, pero hay unas señales que Jesús enseñó, que los apóstoles enseñaron, que Apocalipsis muestra y el libro de Daniel muestra que deben suceder antes de su venida. ¿Cuáles son esas dos señales importantes que Pablo nos da? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Eso es bien importante, hermano. La venida del Señor, su día es secreto. Yo creo que me entiendan esto. Su vida es secreto. Él viene como ladrón en la noche. Nadie sabe. Nadie sabe el día. Pero cuando Él venga, todo ojo le verá. Lo que es secreto es la hora. Lo que es secreto es el día. Pero la venida del Señor es el día grande y temible de Jehová, cuyo todo ojo le verá. Entonces lo que es secreto según las Escrituras es el día y la hora. Pero ese va a ser el gran acontecimiento. Ahora, Pablo nos dice que ese gran acontecimiento no va a suceder sin que vengan dos cosas. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero, va a haber un ambiente de apostasía con unos índices altísimos. O sea, va a haber una corrupción en el ambiente religioso y aún cristiano que no ha sucedido. Entonces es una señal fuerte que de pronto nosotros podemos ver, ya está sucediendo, ¿sí? Pero mire lo que dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir el anticristo. O sea, antes de que Jesús se manifieste, nosotros vamos a ver surgir una bestia del mar. Nosotros vamos a ver surgir un imperio mundial que va a estar encabezado por un líder que él a sí mismo se va a poner en el lugar de Dios, que él a sí mismo va a buscar adoración a él. Y que él asimismo va a perseguir al pueblo de Israel y a los cristianos. Ya les boté la bomba. ¡Pum! Soluciónenlo.
Con el anticristo vienen muchas cosas, hermano. Y nosotros debemos saber que la venida del Señor, y esto es bien importante, hermano, y nuestra reunión con Él no va a suceder antes que esto suceda. Hay un orden. Jesús enseñando en Mateo 24 y 25, Él dice, mire, cuando veáis la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Que el templo de Jerusalén va a ser restaurado y que este hombre, el hijo de perdición, como ya sucedió en el pasado con Antíoco Epifanes, él va a entrar y profanar ese lugar. Y esa profanación va a ser una de las grandes señales. Cuando veamos eso, sepáis que el día ha llegado. Entonces nosotros tenemos varias señales importantes que deben suceder: la reconstrucción del templo, la manifestación del inicuo y la abominación desoladora. Y Jesús enseñó como si nosotros las fuéramos a ver. Hermano, y ahí sí después el videito de que desaparece uno y desaparece otro. Antes de esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque hay algunas sectas, los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, que son primos hermanos. Ellos surgen con unos falsos profetas que comienzan a vaticinar la venida del Señor, ¿sí? Y ellos comienzan a confundir, y ellos comienzan a dar fechas. Y entonces, como vinieron las fechas y sus seguidores vendieron todo, o sea, se dejaron como dice ahí, turbar y engañar. Entonces, cuando sucedió la fecha no se cumplió. Entonces, ¿qué llegaron a interpretar ellos en relación a eso? La venida del Señor es secreta. Hay una venida secreta y hay una venida pública. De ahí vienen ese tipo de interpretaciones. Entonces nosotros no nos debemos dejar conturbar ni engañar, porque la Biblia sí nos da claras señales de cómo va a ser la venida del Señor, qué tiempo y qué señales hay. Yo he compartido unos 3 videos, se llama El Anticristo, la Gran Tribulación y el Arrebatamiento. Son como 3 videos, si usted quiere verlo, ahí yo hablo un poco bastante de eso. Vamos a acabar la clase y... Vamos a pasar por la... Personalmente, yo creo que por lo que dice Jesús, por lo que lee un Apocalipsis y en Daniel, la iglesia posiblemente va a pasar por la tribulación. Hay un estudio que yo hice del libro de Daniel, las profecías del libro de Daniel. Y cuando usted comienza a estudiar a Daniel y Apocalipsis, usted ve que el Señor liga siempre al anticristo a la persecución. Y siempre que manifiesta el anticristo y la persecución, está persiguiendo al pueblo de Dios. No solo a los judíos, sino también a los cristianos. Y Pablo enseñaba así: ¿os es necesario entrar en el reino de Dios a través de qué? Tribulación. La iglesia siempre ha sido tribulada, hermanos. Hoy en día hay muchos hermanos que están sufriendo por la causa del Señor. Porque el Señor evitaría eso. Bueno, pero... vamos a dar las preguntas para el final. Yo les dije, les bote la bomba y después ustedes solucionenlo. Ahora, ¿cuál era uno de los problemas que causó este mensaje de la venida del Señor también con los tesalonicenses? Ya no querían trabajar. ¿Sí? Es como dicen, no, el Señor viene, y cuentan algunos historiadores que los tesalonicenses se subían a la terraza a esperar al Señor. Entonces no estaban trabajando, no estaban cumpliendo, y Pablo los exhorta y les dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entonces el cristiano que no sabe sobrellevar estas verdades, y cuando él escucha estas verdades, lo llevan a vivir de una manera desordenada en su diario vivir. Entender que el Señor viene no quiere decir que yo debo dejar de trabajar. Entender que el Señor viene no quiere decir que yo debo dejar de cumplir mis deberes como esposo, como padre, ¿sí? Que debo andar desordenadamente, ¿sí? Pablo está tratando esto con creyentes nuevos que no sabían lidiar un poco con ciertas verdades. ¿Listo? Primero, bueno, el amor hacia la iglesia, el ministerio de Pablo. El segundo, corregir los aspectos que tienen que ver con la venida. Y lo tercero es un llamamiento hacia la santidad. Como decía Juan también, que el que tiene esta esperanza, la esperanza de la venida del Señor, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Eso debe tener un efecto. Nosotros no solo somos personas muy interesadas en entender la escatología, sino que el entender que Jesús vuelve
y que a cada uno nos dará según lo que habramos hecho, eso quiere decir que eso tiene unas implicaciones morales en cuanto a mi vida y mi andar. Yo debo buscar la santidad. Yo debo prepararme para ese encuentro porque, como dice el autor de la epístola a los Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Otra idea que es muy común, hermanos, y que es errada en cuanto al testimonio bíblico, es que el arrebatamiento solo va a ser para los vencedores, un grupo especial. En realidad, cuando el Señor venga, resucite a los muertos primero y después arrebate a los que estemos con vida, el arrebatamiento no es una recompensa. El arrebatamiento es la manera como el Señor reúne a los suyos para juzgarlos en el tribunal de Cristo, donde Él le va a pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Es allí donde se va a definir quiénes van a ser recompensados, y es allí que se va a definir quiénes van a ser castigados, como enseñan todas las parábolas de Mateo. ¿Sí? Usted no encuentra en las Escrituras varios arrebatamientos, usted no encuentra varios raptos, usted solo encuentra uno, y es un acontecimiento que sigue otras cosas y tiene un fin: reunir a su pueblo. ¿Para qué? Para decirle, bueno, a ti te di tanto. ¿Qué hiciste con lo que te di? A ti te di tanto. ¿Qué hiciste? Y a los que hicieron bien se les será recompensado, y a los que no hicieron bien serán ¿qué? Castigados. Disciplina. ¿Listo? Ahí les boto otra bomba. 4. La preocupación en relación. Eso, ¿por qué les estoy botando eso? Porque yo quiero animarlos a leerlo. Entonces, lea, mire, si usted quiere saber bien estas cosas, lea primera y segunda, una de los pasajes. Lea Mateo 24, Mateo 25, ¿sí? Lea el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, 9, 10, 11 y 12, donde se tratan todos estos asuntos. Lea Apocalipsis, y usted va a tener una visión clara de los asuntos. Daniel 2, 5, 7, 9, 10, 11 y 12. Ahí las varias profecías complementan la visión. ¿Listo? Entonces, ellos también tenían muchas dudas en cuanto a los que habían muerto. Había una confusión. Entonces, Pablo también les escribe para hablarles sobre esa preocupación que ellos tenían en cuanto a los que habían muerto. Entonces, ahí en 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, estos cristianos no sabían qué sucedía después de la muerte. Entonces, cuando usted no sabe lo que sucede después de la muerte, hay cierta, ¿qué? Tristeza. ¿Para dónde va mi hermano que murió y era creyente? ¿Para dónde van los hermanos que están sufriendo persecución, están muriendo por la causa de Cristo? Entonces, Pablo responde en relación a eso. Dice: por lo cual lo decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, haber cristianos que van a quedar hasta la venida del Señor. Y recuerde, la venida del Señor no vendrá sin que se manifieste el hijo de perdición. Esas son palabras importantes. Entonces, va a haber cristianos que queden hasta ese día. ¿Y qué más? No precederemos a los que durmimos. O sea que el rapto, como lo narra Jesús en Mateo 24:25, no es primero la resurrección. Primero es la resurrección de los muertos. Y luego, o sea que hay una serie de acontecimientos descritos en orden cronológico antes de la venida del Señor. Y en este nos dice que primero, dice, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Luego, eso es importante, eso luego, primero, eso va poniendo ¿qué? Un orden. Luego nosotros los que vivimos. O sea que, póngase a pensar, porque hay gente que dice, no, los que van a ser arrebatados primero son los vencedores. Pero Pablo se incluye en los que posiblemente van a estar hasta la venida del Señor. ¿Me está entendiendo la idea? O sea, quiere decir que Pablo entiende que si él estuviera con todo el apóstol que él era, él iba a quedarse hasta la final trompeta. Dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados con ellos en el aire, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. O sea, la iglesia va a ser reunida con Cristo en el aire. La iglesia que está acá va a ser arrebatada, y la iglesia que partió con el Señor va a ser resucitada. Y ahí va a ser la reunión con Cristo en el cielo. ¿Para qué? Tribunal
de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí el Señor va a repartir recompensas, el Señor y va a volver con ellos a reinar, un periodo que la Biblia llama el milenio, 1000 años. 144.000. Bueno, es que yo sé que me van a bombardear de preguntas, por eso no les quiero dejar preguntar, ustedes solucionenlo. No, Romanos 9, 10 y 11 habla de que en los últimos tiempos va a haber un remanente de Israel que se vuelva al Señor. Entonces esos 144.000 que el mismo pasaje nos dice que son 12.000 de cada tribu, son aquel pueblo que Juan ve que en los últimos tiempos se va a volver al Señor, que son judíos. Porque el pasaje nos muestra que hay unos de unas tribus, pero también hay otros de multitud de nos. Sí, porque son creyentes posiblemente. Claro, esa es la interpretación. Sí. Sí, pero eso no corresponde a lo que dice la palabra, es una interpretación, porque 1 Corintios dice así, que Cristo resucitó como las primicias, y luego los que son de Él en su venida. Entonces hay dos resurrecciones, la de Cristo, que es las primicias, y hay otra que somos nosotros cuando Él venga, ¿sí? Entonces sí, yo sé que hay una discusión ahí grande, sería bueno algún día poder poderlo estudiar, por eso les estoy mandando la esta para que lo estudien, pero también sería bueno que estudien lo que les digo, profecías del libro de Daniel, Tesoros Cristianos. También hay un libro, es que hay muchos libros que les podría recomendar, ahorita miramos cuál libro les puedo recomendar sobre este tema. ¿Listo? Ahora, el quinto aspecto de primera y segunda de Tesalonicenses que hemos resumido es Pablo hace una exhortación a los cristianos a mantener el orden y la sujeción a los hermanos que trabajan entre ellos. Dice ahí en el capítulo 5, verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Entonces, cuando hay una iglesia nueva, generalmente a veces los cristianos tienen la tendencia a no sujetarse. Entonces Pablo está tratando el asunto de la sujeción y el respeto a las autoridades que hay entre los hermanos en Tesalonicenses. Ahora, entonces, primera y segunda de ustedes, Tesalonicenses. Necesitamos ir un poco rápido, ¿no? Primera a los Corintios. Entonces, las primeras cartas que escribe Pablo son primera y segunda a los Tesalonicenses. Hay una duda con Gálatas. No se sabe si Gálatas se escribió primero o si se escribió posteriormente. Yo lo incluí que se escribió posteriormente en la clase pasada. Pero hay una duda, hay una discusión. Algunos dicen que fue la primera carta que escribió Pablo. No se sabe bien. Porque como surgió en el primer viaje misionero, entonces es posible que eso hubiera acontecido. Pero nosotros lo vamos a poner en este orden. Entonces, la siguiente carta que escribe Pablo la escribe que es la primera a los Corintios. Son más o menos en el año aproximados 56 a 60, no se pueden dar cifras exactas. Esta la carta la escribe en su tercer viaje misionero. Ustedes recuerdan que cuando hablamos del tercer viaje misionero, Pablo exclusivamente en ese viaje se dedicó al trabajo en la iglesia de Éfeso. Ustedes recuerdan que de hecho nos dice que él duró 3 años ministrando en la iglesia de Éfeso y que allí surgió la palabra para toda la región. Ahora, cuando Pablo está en Éfeso, él escribe una primera carta a los Corintios, pero esa primera carta desapareció. Nosotros sabemos que existe porque ya Pablo hace referencias de ella en su primera carta que tenemos canónica, pero esa primera carta desapareció. Ahora, al Pablo escuchar que los problemas en esta iglesia no fueron solucionados y además la iglesia envía una serie de mensajeros a hacer unas preguntas a Pablo, Pablo escribe la segunda carta que sería la primera canónica que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? En esta carta, bueno, el bosquejo de esta carta es el siguiente. El capítulo 1 tenemos el saludo en los primeros versos. En el segundo aspecto de la carta tenemos una reprensión a los pecados que está viviendo esta iglesia, ¿sí? Capítulo 1 y capítulo 3 y 4 nos hablan de la división que había entre los corintios. En el capítulo 5 nos habla de la disciplina a un cristiano que está cometiendo unos pecados graves en la iglesia. Capítulo 6 trata las disputas de los hermanos, los problemas que ellos están teniendo entre ellos. Capítulo 6 al final
habla de la depravación del ambiente en el que ellos vivían. La segunda parte es una parte que tiene que ver con respuestas a preguntas que ellos tenían y enviaron a Pablo, preguntas en relación al matrimonio, preguntas en relación a los ídolos, preguntas en relación al partimiento del pan, la cena, la autoridad, la sujeción de las mujeres, los dones espirituales. Y en el capítulo 15 se nos habla de la resurrección de los muertos, porque había también una doctrina que se estaba introduciendo en la iglesia perjudicial. Pablo trata eso y en el capítulo 16, como una aplicación práctica, Pablo estimula a la iglesia de Corinto una ofrenda que se está recogiendo para los santos pobres en Jerusalén, ¿sí? Con las conclusiones finales. Entonces, si nosotros podríamos decir la iglesia más problemática del Nuevo Testamento es la iglesia de los Corintios. Realmente es una carta que está diseñada o fue inspirada para tratar una serie de problemas que caracterizaron a esta iglesia. Pero si nosotros también somos sinceros, como alguien decía, nuestros tiempos la iglesia cristiana es por excelencia corintiana, con todos sus problemas. Entonces una carta muy oportuna porque nos da muchos principios para tratar problemas y tratar asuntos que han sido nocivos para el cristianismo, no solo para esta iglesia, sino para el cristianismo posteriormente. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta iglesia, hermanos? Mira cómo dice, esta iglesia es tan interesante, hermano, porque dice que esta iglesia fue enriquecida en todo conocimiento. Imagínense que Pablo duró 1 año y medio allí. Pedro les visitó y también tuvo un ministerio amplio allí. Apolos también les visitó y también tuvo un ministerio allí. O sea que esta iglesia de alguna manera, ¿cómo lo pudiéramos decir? Bueno, primero se me van a despertar, no se me duerman. Esta iglesia podríamos decir que fue la iglesia que recibió los mejores predicadores de su época. Pablo, Pedro, Apolos, imagínense usted hubiera tenido esos invitados en donde usted congrega. Hombres de Dios. Y ellos, dice Pablo, que ellos fueron enriquecidos en toda palabra. Y además de ser una iglesia que tenía mucha palabra, tenían todos los dones espirituales. Imagínense la riqueza que Dios había. Pero imagínense, usted puede tener toda la palabra y todos los dones y ser la iglesia más carnal e inmadura. Entonces nosotros debemos saber algo. Conocimiento, y esto es muy importante porque ustedes están adquiriendo conocimiento, eso es importante. Pero conocimiento no necesariamente quiere decir madurez espiritual. Dones espirituales no quiere decir necesariamente madurez espiritual. ¿Sí? A veces hay esa dicotomía. Hay personas que conocen mucho, pero son tremendamente carnales. Hay personas que tienen dones extraordinarios, pero son tremendamente niños espirituales. Esta iglesia es así. Esta iglesia tiene toda la palabra que usted quiera. Tiene todos los dones que usted busque, pero también es una iglesia problemática. Una iglesia profundamente problemática, una iglesia profundamente carnal, una iglesia con problemas serios de moralidad. Entonces eso llega a ser una exhortación para todos nosotros, ¿no? Dice que no les faltaba ningún don espiritual. Ahora, ¿por qué también esta iglesia era carnal? Porque era una iglesia que de alguna manera comenzó a girar en un culto al ministerio de ciertos hombres. Y tal vez es uno de los peligros más grandes que tiene el cristianismo aún en nuestros días. Hoy las personas no siguen a Jesucristo, sino siguen a un líder. Hoy las personas crean un ambiente, los mismos ministros, las mismas iglesias y las mismas personas crean un ambiente de idolatría en torno a sus líderes. Y eso es tan peligroso, tanto para los líderes como para la iglesia. Hoy se hace más un culto a una personalidad, un culto a un ministerio, que un culto a Jesucristo. Hoy se predica más de lo que hacemos, somos y hemos hecho, que lo que hizo Jesucristo. Y eso es peligrosísimo. Tanto que la iglesia comenzó a sectorizarse, y entonces algunos decían, bueno, ¿usted de quién es? Yo soy de Pablo. El otro decía, yo soy de Pedro, ¿no? Yo soy de Apolos. Entonces, ¿están escuchando los cristianos? ¿Usted de quién es? No, pues yo soy de fulano de tal. Yo soy de tal. Hermano, bíblicamente solo existe una iglesia. Sí. La iglesia de Cristo. Bíblicamente los hombres que Dios usa son servidores, según la gracia que da, pero no son señores. Son siervos.
no actores, no son estrellas de cine ofreciendo un espectáculo espiritual, no, hermanos, son siervos. Y eso causó muchos problemas en esta iglesia. Esta era una iglesia que ya estaba sectorizada, ¿no? Nosotros somos de tal, nosotros somos de tal, nosotros somos... Y otros decían, nosotros somos de Cristo. Pero eso también puede ser sectorizarse y apartarse de otros, no reconociendo que todos los que verdaderamente han sido limpiados con la sangre y llenos del Espíritu Santo o sellados con el Espíritu Santo son hijos de Dios. Entonces la carta dura varios capítulos tratando el problema, y la introducción es muy importante, a la iglesia de Dios en Corinto. La iglesia no es de Pablo. Cuando yo a veces me sorprendo cuando dicen, no, es que mi iglesia, yo digo, él tiene una iglesia, hermano, él tiene una iglesia. Yo pensaba que la iglesia era de Dios, pero Pablo dice que es la iglesia de Dios. ¿Sí? Pablo dice así, hermano, ¿acaso? Y eso es muy importante porque Pablo se pone, por ejemplo, Pablo dice así palabras muy fuertes, ¿acaso fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea que Pablo le pregunta a los que, cuando usted fue a las aguas, ¿usted qué dijo? ¿Me bautizo en el nombre del gran apóstol Pablo? Eso ya es peligroso. Si usted se bautizó en el nombre de su pastor o sus líderes, está en una secta. Está en una secta literalmente. Nosotros, nuestro testimonio, nuestro estandarte, como dice en Apocalipsis, los que han vencido la bestia porque tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso, que hoy en día hay una idolatría en torno a esas cosas. Ahora, tercero, ahorita hacemos las preguntas, ¿no? Es que no me van a dejar acabar la clase. El tercer asunto es que esta iglesia vivía en un ambiente muy, muy moral. Tanto que la ciudad se caracterizaba por un dicho. O sea, como cuando usted quiere decir en nuestros días como, voy a dedicarme a pecar hacia la gente decía, voy a corintiarizar. O sea, la ciudad se caracterizaba por el exceso en cuanto a la inmoralidad. Tanto que había un culto, un templo muy famoso en la ciudad, donde se dice que habían más de 10,000 prostitutas rituales, ¿sí? Y el templo era una guarida de prostitución y una guarida de bandidos. Entonces era la religión asociada, porque la religión antigua estaba muy asociada a la inmoralidad y a la maldad, ¿sí? Entonces la gente tenía esta ciudad como un ícono, era la capital de la homosexualidad, era la capital de la fornicación, el adulterio, era como decir nosotros acá en Bogotá, chapinero, así, impregnado, así. Algo así, exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? A veces el ambiente de inmoralidad tiende a permear la iglesia. Si la iglesia no tiene unos buenos muros espirituales, una separación clara ante el mundo del pecado, se vuelve común. Nosotros lo estamos viviendo, hermanos. Nosotros vemos hoy iglesias históricas cristianas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, donde ya como su constitución aceptaron el homosexualismo como algo permitido. Es más, algunas de ellas ya están poniendo ministros homosexuales. Sí, parejas gay. Entonces, el ambiente de corrupción en el mundo puede ser tan fuerte que la iglesia a veces pierde su estándar moral y espiritual. Nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un ambiente donde crece la inmoralidad, por ejemplo, creció el feminismo, con él todo tipo de perversiones. Y usted ve que la iglesia, en algunos aspectos, ya parece más feminista que bíblica. Entonces, ¿por qué? Porque el ambiente generalmente saturado del mundo, él va a querer entrar. Por eso la iglesia tiene que mantener ciertas cosas, y por eso Pablo nos habla de la disciplina en cuanto al pecado. Y Pablo es muy claro, un poco de levadura leuda la masa. Si un pastor, hermano, esto es bien delicado, si un pastor se para delante de un noticiero o de un medio de comunicación o aún de su misma congregación y llega a decir la homosexualidad en realidad no es pecado, mira lo que está permitiendo, un poco de levadura, le está confesando públicamente que eso no es como Dios lo trata. Él va a permitir que ese poco de levadura leude la más.
Entonces él va a ver como los del coro van a ser dos novios. Él va a ver, porque ustedes conocen la iglesia de Hillsong. El pastor ha sido muy liberal en sus confesiones, hermano. Y él públicamente ha dicho que él no quiere tratar el asunto de si la homosexualidad es pecado o no es pecado. No lo trató públicamente, así en televisión nacional le preguntaron y él dijo, yo no quiero responder. Así lo han hecho bastantes. ¿Y qué pasó? Al tiempo tuvo que lidiar con que dos jóvenes del coro se querían casar. Un poco de levadura leuda la masa. Si nosotros en algunos aspectos no somos íntegros y mantenemos el estándar bíblico, el pecado va a contaminar la iglesia. Eso lo decimos con la homosexualidad, eso lo decimos con el adulterio, eso lo decimos con la borrachera, eso lo decimos con el robo, eso lo decimos, bueno, con la serie de pecados que Pablo describe en esa carta. Entonces ahí tenemos principios de tratar el pecado con la disciplina, porque cuando la iglesia no trata el pecado corrompe la iglesia. De eso nos habla 1 Corintios 5. Ahora en el capítulo 6 también se nos habla de... En el capítulo 6 se nos habla de los problemas que tiene la iglesia entre los hermanos. Era una iglesia tan niña que entonces usted, entre hermanos pasaba eso. Usted le contrataba al hermano para que le hiciera un negocio, le arreglara la casa. Y el hermano no le cumplía. Y usted indignado iba y lo denunciaba ante los jueces. Entonces había una cantidad de problemas entre hermanos en esta iglesia. Esa iglesia es niña donde los hermanos andan peleando por todo. Que miró a mi hijo, que no miró, me saludó, no me saludó. Niñez espiritual, ¿no? Como cuando usted va a un jardín, todos los niños se pelean por todo, ¿no? Cuando los cristianos son inmaduros, ustedes así. La iglesia se peleó con fulano, se peleó con fulano, se peleó con fulano. Y era tal la osadía de estos cristianos que iban ante los jueces. Cosa que Pablo reprueba claramente porque se dice que la iglesia va a juzgar a los ángeles. Y si la iglesia que son aquellos que van a juzgar a los ángeles no sabe tratar los pequeños problemas entre los hermanos, ¿en qué situación espiritual estamos? ¿No? Ahora, este es el cuarto aspecto. El quinto que vemos desde el capítulo 7 es que comienza Pablo a responder preguntas. Porque Pablo escribe esta carta también porque ellos mandaron una comisión de hermanos haciendo algunas preguntas. Porque no solo a los corintios, dígame si usted no pasa hoy en nuestros días. En nuestros días tenemos un catálogo de personas así. Llegó casado con un incrédulo y él se convirtió. Él es creyente y ella no es creyente. Ambos son creyentes pero se quieren divorciar. Este es creyente, pero él considera que lo mejor para su hija es quedarse virgen. Entonces hay una serie de cosas que Pablo comienza a responder en este capítulo en relación a matrimonio, familia, divorcio, yugos desiguales. Esta es como la sección de preguntas de la epístola. La primera sección, Pablo nos responde cuestiones en cuanto a matrimonio. Hay gente que tiene muchas dudas en cuanto a divorcio y eso. Ese es un capítulo clave. Y el otro capítulo clave es el capítulo de Lucas, creo que 19 o 18, donde Jesús habla de esos temas, de divorcio especialmente. Siguiente asunto que Pablo trata, los ídolos. Esta iglesia era una iglesia compuesta por judíos y por gentiles. Entonces, ¿qué pasa? El trasfondo gentil era la idolatría. Y los judíos tenían una conciencia muy susceptible en cuanto a la comida ofrecida a los ídolos y todo ese asunto. Es como cuando es que nosotros difícilmente entender un poco eso, pero digamos, ser adventista del séptimo día, se convierte a Cristo. Entonces usted llega a una iglesia donde son paisas los hermanos y les gusta comer sangre para todo. Chicharrón, rellena. Entonces le escriben a Pablo, ¿eso es pecado o no es pecado? ¿Se debe comer o no se debe comer? Entonces Pablo comienza a explicar. Y lo único, como la gran conclusión es que lo que debe primar en asuntos de conciencia es el amor. O sea que si usted tiene un hermano que para él eso es incómodo y lo contamina y lo hace pecar, mejor no coma delante de él. Coma usted a solas si quiere comer. Entonces, y Pablo no se pone a discutir si es pecado o no es pecado porque es un asunto de conciencia. Ya en el nuevo pacto, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Que yo pienso que no sé, pues no coma. Que yo pienso, pues coma. Pero lo que debe tener en cuenta es que no coma delante de su hermano para que no lo haga pecar. ¿Listo? Ahí usted puede leer el capítulo 8, 9 y 10 en relación a eso. Capítulo 11. Parece ser que la iglesia
porque el paganismo antiguo tenía muy en alto la figura de la mujer, ¿sí? Y el culto a la mujer, Afrodita y la prostitución, todo eso era un ambiente muy ligado a la mujer. Entonces Pablo comienza a ordenar la iglesia y comienza a poner la autoridad del varón, la autoridad de Cristo, tratar asuntos de gobierno en la iglesia. Y después de eso también Pablo en el capítulo 11 trata asuntos con relación a la cena del Señor. Porque ellos tenían una serie de problemas en relación a la cena. Ellos practicaban algo que se conoció en el primer siglo como la fiesta ágape. ¿Y qué era una fiesta ágape entre los cristianos? Los impíos entendían que era la fiesta de amor, o sea que los cristianos eran supremamente inmorales, ¿sí? Porque pensaban que, ¿cómo la mente impía puede llegar a...? Pero el ágape entre los cristianos del primer siglo era que cuando usted venía a reunirse con sus hermanos, usted traía comida. Entonces todos traían comida y comían juntos. Lo que pasaba era que en la iglesia de Corintio tenían la costumbre de comer antes de la reunión. Y habían algunos que tenían mucho dinero y cuando traían comida, traían mucho vino y no le daban a los pobres y se ponían a comer y terminaban embriagando. Entonces cuando llegaban a la cena, usted puede imaginar esta iglesia, hermano. Cuando llegaban a la iglesia, a la reunión, ya estaban borrachos. Y en su borrachera habían contiendas, uno se adelantaba. ¿Y qué pasó con eso? Porque el Señor es santo, hermano. El Señor comenzó a juzgar a algunos. Y algunos se enfermaron, se debilitaron física y espiritualmente, y otros murieron. Entonces Pablo va a corregir a la iglesia porque la iglesia está profanando las cosas santas. Y cuando la iglesia profana las cosas santas viene el juicio de Dios. En este caso, la cena. Entonces ahí tenemos los pasajes clásicos en relación a la institución de la cena, como Pablo la ordena, y las advertencias en torno a ella. Capítulo 12. Es una epístola larga, ¿no? Ojalá la pudiéramos estudiar en la lista. El noveno aspecto, vemos que en el capítulo 12 se habla de los dones espirituales. Como ellos venían de un ambiente de mucho paganismo, ellos venían de una mezcla donde había mucha religión falsa, entonces Pablo se da cuenta que los dones que ellos están usando y la manera como los están ejerciendo tenía que ver también con su contexto religioso y eso causaba mucho desorden. Entonces, como un ejemplo, ¿no? No quiere decir que fuera así, pero como para que usted llegaba a la iglesia. Entonces, todos los corintios comenzaban a hablar en lenguas. Y blambra la abraza, y todos por allá. Y todos hablaban y nadie entendía. Entonces, los cristianos en Corintio eran personas que no sabían cómo eran los dones, cómo se usaban los dones legítimamente y cuáles eran los dones verdaderos del Espíritu. Yo pienso que esta carta es muy actual. En el sentido de que todos los cristianos deberían conocer cuáles son los dones del Espíritu y cómo se administran. Tanto que Pablo dice, bueno, si usted tiene el don de lenguas, hable si hay intérprete. Si hay intérprete. Si no hay intérprete, mejor calle. Porque en la reunión de los santos debe haber, ¿qué? Edificación. Y para que haya edificación, debemos tener entendimiento. Pablo decía que él prefería hablar 5 palabras claras que hablar un montón de lenguas donde nadie lo entendía. Sí, ahora hay de todo. Ahora hay de todo en relación a los dos. ¿Por qué? Porque a veces se ignora. Cuando uno conoce estos capítulos, uno ya sabe cómo debería ser la regulación de estas manifestaciones que yo pienso que son necesarias, que yo pienso que hacen parte de la iglesia más en orden. Como dice Pablo ahí, decentemente, ¿sí? Sin excesos, sin creer todo, porque también Pablo permite ciertas cosas como los dones, como la profecía, pero la iglesia no debe tragar entero, sino la iglesia dice, juzgue. ¿Sí? Sí, exactamente. A veces la gente le dice, bueno, vamos a hablar en lengua, repita. Entonces lo que se ahí dice hoy que es el don de lenguas simplemente es una imitación. No es genuino, no es espiritual y no es bíblico. Cuando es bíblico, ¿qué característica tiene? Las lenguas que ellos hablaban eran idiomas. Eran idiomas conocidos, que la persona hablaba de una manera milagrosa porque no lo conocías. Por ejemplo, que estamos acá y yo comience a hablarles en alemán.
Es un don espiritual porque yo no estudié el alemán, no nací en Alemania, no aprendí el alemán. Entonces lo estoy hablando de una manera espontánea y espiritual y alguien que está entre nosotros lo escucha y dice, el profesor está hablando en alemán y lo interpreta, dándose la iglesia cuenta que era algo sobrenatural y espiritual. No es ese bla 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 que es una especie de... Se me fue la palabra técnica que se usa. Una glosolalia, unir letras y sílabas sin sentido. Sí, glosolalia, ¿sí? ¿Qué es una glosolalia? Cuando, digamos, una persona que tiene problemas mentales y ella no puede concebir hablar un idioma inteligente, unir palabras, sino él comienza a hacer basa, 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 basa. Eso es glosolalia, no es algo inteligente, simplemente balbuceo, mezcla de palabras, ¿sí? Y eso es lo que a veces sucede en muchos lugares. Hoy se nos han falsificado los dones espirituales. Ahí les tiro otra bomba. Solucionenlo, no me entero. Sí, ahora, Pablo llega, pero no se me distraiga. Lo solucionan después de clase, por favor. Pablo llega a tratar después del asunto de los dones la importancia del amor. ¿Por qué? Porque usted, como decíamos en un comienzo, a veces nosotros podemos hablar mucho hasta tener dones genuinos y no amar. Y como Pablo dice, ¿a usted qué le sirve hablar lenguas angelicales humanas si no tiene amor? Nosotros deberíamos usar nuestra lengua más para hablar y tal vez creernos espirituales para amar, ¿sí? Como dijo el pastor conocido Charles Stanley, ser una persona espiritual no es hablar muchas lenguas, es controlar la lengua, ¿sí? Usted es una persona espiritual en ese sentido. Dice Pablo, si no tiene amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, o si tuviese toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. Imagínese, usted vino a todas las clases, aprendió todo el conocimiento, se memorizó todo lo que leyó, todos los libros. Pero si usted no es un esposo que ama a su esposa, usted de nada sirve. Si usted no es una esposa que no ama a su esposo, de nada sirve. Si usted es un padre que no puede amar a sus hijos, de nada sirve. Si usted no ama a sus hermanos que son difíciles en la iglesia, de nada sirve el conocimiento. O sea que, ¿cuántos se reprueban en este aspecto? No levante la mano. La prioridad, hermano. Dios es amor. Y el conocimiento que tenemos de Él generalmente produce en nosotros amor. Si no, el conocimiento es falso o nulo. Ahora, como decíamos, también Pablo trata en el capítulo 15 un problema en cuanto a la doctrina de la resurrección. Porque ya habían algunos entre los hermanos que estaban diciendo que la resurrección ya había sucedido. Entonces Pablo llega y dice, bueno, pero si la resurrección ya sucedió o si la resurrección no existe en relación a los creyentes, pues vana es nuestra fe. Y Pablo aclara bien interesante lo de la resurrección. Entonces, si quiere saber qué va a suceder el día de la resurrección, cómo va a ser la resurrección, léase 1 Corintios 15. Ahí es el pasaje bien claro. Y bueno, lo último que también es importante, en el capítulo 16 Pablo nos da instrucciones de cómo recoger las ofrendas en medio de la iglesia. Entonces eso es 1 Corintios. Como segunda los Corintios también es bastante largo, lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Listos? Primera, segunda Tesalonicenses y Primera de Corintios, así como teniendo un panorama general de las cartas.